Más textos disponibles en Simba. Al rescoldo. Hartas de silencio, morían las brasas aterciopelándose de ceniza. El candil tiraba su llama loca ennegreciendo el muro. Y la última llama del fogón lengüeteaba en torno a la pava sumida en morrongueo soñoliento. Semejantes, mis noches se seguían, y me dejaba andar a esa pereza general, pensando o no pensando, mientras vagamente oye el silbido ronco de la pava, la sedosidad de algún bordoneo o el murmullo vago de voces pensativas que me arrullaban como un arroro. En la mesa, una eterna partida de tute dio su fin. Todos volvían, preparándose a tomar los últimos cimarrones del día y a tardarse en una conversación lenta. Silverio, un hombrón de 19 años, acercó un banco al mío. Familiarmente dejó caer su puño sobre mi muslo. Chupe y no se duerma. Tome el mate que otro me ofrecía, sin que lo hubiera visto, distraído. Silverio reía con su risa franca. Una explosión de dientes blancos en el semblante virilmente tostado de aire. Dirigió sus pullas a otro. Don Segundo, se le van a pegar los dedos, venga a contar un cuento. Atraque un banco. El enorme moreno se empacaba en un bordoneo demasiado difícil para sus manos callosas. Su pequeño sombrero, requintado, le hacía parecer más grande. Dejó en un rincón el instrumento, plagado de golpes y uñazos, con sus cuerdas anudadas como miembros viejos. Arrímese, dijo uno, dándole lugar, que aquí no hay duendes. Hacía alusión a las supersticiones del viejo paisano. Supersticiones conocidas de todos y que completaban su silueta característica. De duendes, dijo, les voy a contar un cuento. Y recogió el chiripa, sobre las rodillas para que no rozara el suelo. Un cuento es para alguien pretexto de hermosas frases estudio, para otros, para aquellos, un medio de conciliar el sueño. Pero manjar exquisito para el criollo, por su rareza, hace que éste viva al par del héroe de la historia y tenga gestos, hasta palabras de protesta, en los momentos álgidos. Sus emociones son tan reales, que si le dijera, esos son los traidores. Esa es el ánima malhechora, muchos de entre ellos tendrían placer en dar una manito al hombre cuya alma ha repercutido en las suyas por un gesto noble, una palabra altanera o una actitud de coraje en momentos aciagos. Dejaron que el hombre meditara, pues es exordio necesario a toda buena relación, y de antemano se prepararon a saborear emociones, evocando lo que cada cual había tenido que ver en esos fenómenos cuya causa ignoran y que atribuyen al sobrenatural gracias a Dios. El que menos pasó su momento de terror en la vida. Uno se topó con la viuda, otro, con una luz mala que trepara en ancas del caballo a aquel le había salido el chancho, y este otro se perdió en un cementerio poblado de quejidos. Este era un inglés, comenzó el relator, mozo grande y fuerte, metido ya en más de una pellejeria, y que había criado fama de hombre abeso para salir de un apuro. Iba, en esa ocasión, a comprar una novillada gorda y mestizona, de una viuda ricacha, y no paraba en descontar los ojos de güey que podía agenciarse en el negocio. Era noche cerrada, y el hombre cavilaba sobre los ardiles que emplearía con la viuda para engordar un capitalito que había amontonado comprando hacienda para los corrales. Faltarían 2 leguas para llegar, cuando uno de los mancarrones de la volanta dentro a bailar, desparejo y fue opinión del cochero darles más bien un resuello y seguir pegándole al día siguiente con la fresca. Pero el inglés, apurado por sus patacones, no se quería conformar con el atraso, y falló por dirse a pie más bien que abandonar la partida. Así fue, y el cochero le señaló 2 caminos. Uno yendo derecho pa'l sur, hasta una pulperia de donde no tendría más que seguir el callejón hasta la estancia y otro más corto, tomando derecho a un monte, que podía divisarse de donde estaban y, en cruzándolo, enderezar a un ombú, que esa era la estancia de la viuda. Pero el camino era peligroso, y muchas cosas se contaban de los que se habían quedado por querer cruzarlo. Era el Quinton de Álvarez, nombrado en todo el partido, y que el inglés conocía de mentas. Se decía que había una anima, pero el cochero le relató la verdad. Era que el hijo de la viuda desapareció un día sin dejar más rastro que un papelito, en que pedía que no olvidaran su alma, condenarla a vagar por el mundo, y que le pusieran todos los días una tira de asao y 2 pesos en un escampao que había en el Quinton. Dende ese día se cumplió con la voluntad del finao, y a la madrugada siguiente aparecía el plato vacío. Los 2 pesos se los habían llevado, y en la tierra, escrito con los dedos, decía, gracias, y esto a nadie sorprendía, porque el finao fue hombre cumplido, y aunque no supiera escribir, otra cosa fue su alma. Dende entonces no hay cristiano que se atreva a cruzar de noche, y los más corajudos han vuelto a mitad de camino y cuentan cosas extrañas. La viejita llevaba de día la comida y los 2 pesos, y no le había sucedido nada, de no oír la voz del alma en pena de su hijo que le agradecía. Con esto concluyó su relato el cochero, le deseó buenas noches al inglés y agarró camino pa'l poblao, mientras el otro enderezaba al monte, pues era hombre de agallas y no creía en apariciones. Llegó y, sin titubear, rumbió pa'l medio, buscando el abra en que debía estar la comida.
Cualquiera se hubiera acoquinado en aquella oscuridad, pero al inglés le bullía la curiosidad y el alma le retozaba de coraje. Así fue, pues, que llegó al punto señalado y vido el plato con la comida y los 2 pesos, que no era hora todavía de salir las ánimas y estaban como la mano en la viuda los había dejado. Se agazapó entre el yuyal, peló un trabuco y aguaitó lo que viniera. Ya lo estaba sopapeando el sueño, cuando un barullo de hojarasca le hizo parar la oreja. Bicho pa' todos lados, y no tardó en vislumbrar un gaucho haraposo. Este terciaba en el brazo un poncho blanco que de largo arrastraba por el suelo. Las botas, de potro, no le alcanzaban más que hasta medio pie, y traía un chiripacito corto con más agujeros que disgustos tiene un pobre. Ay no más se sentó juntito al plato, peló una daga como de una brazada de largor y dio comienzo a tragar a lo hambriento. En eso, y Dios parece que sirviera las miras del inglés, se olzó un remolino que arrió con los 2 pesos. El malevo largo el cuchillo y dentro a perseguirlos, como un abriboca, cuando sintió, pa' mal de sus pecaos, que el inglés lo había acogotado y quería darle fin de un trabucazo. Entonces regó por su vida, alegando que él, aunque se había desgraciado, no era un bandido y que le contaría como se había hecho anima. Ahí verán. Hacia ya más de 20 años, en sus mocedades, este paisano había jurado cortarle la cresta al gallo, que le arrastraba el ala a su china. Pero ese hombre era el finao Jacinto, entonces mozo pudiente en el partido, y le encajaron una marimba de palos, acusándolo de pendenciero. Dende entonces hizo la promesa de no tener paz hasta vengarse del hombre que lo había agraviado robándole la prenda. Y una noche quiso el destino que lo hallase solo, y lo mató, pero peleando en buena ley. Después había enterrado al muerto y, peligrando que lo vieran, había gateado, de noche, hasta las casas de la viuda, donde le dejó un papelito que le debía asegurar la comida y una platita para poder con el tiempo salir de apuros. Esa era su historia y los sustos que daba a la gente, envolviéndose en su poncho blanco, era de miedo que lo encontraran un día y lo reconocieran. Volvió a pedir por su vida, que bastante castigo tenía con su desgracia. El inglés, poco amigo de alcahueterias, prometió callarse y dejarlo al infeliz llorando su amargura. Esto pasó muchos años, y dicen que al inglés, como premio a su buena alma, nunca le salió más redondo un negocio. Don Segundo hizo una pausa, su cara bronceada parecía impresionada por sus palabras, y golpeaba con una ramita robada al fuego la maternal fecundidad de la olla. El auditorio esperaba en calma la conclusión de la historia. Bueno, es el caso que muchos años después tuvo ocasión el inglés, que era viajadorazo, de volver por el pago. Paró en casa de la viuda, y no podía dejar de pensar en lo que le había sucedido por sus mocedades. En la mesa, aunque fuera asunto delicado, preguntó a la patrona por el ánima de su hijo. La viejita se largó a llorar, diciendo que ya nunca oído la voz de su hijo querido y que ya no escribía gracias como antes en el suelo. Te juro en algo lo había ofendido, que ella no sabía tratar con espíritus, y, pa' colmo, ni los 2 pesos se alzaba, aunque siempre comía lo que ella le llevaba. Muchas veces había llorado suplicándole al alma le contestara, pero nunca halló respuesta a sus lamentos. Al inglés le picó la curiosidad y, aunque estaba medio bichoco por los años pa' meterse en malos pasos, se le remozaba el alma con el recuerdo y se aprestó pa' la noche misma. Dijo a la vieja que tendería el recao bajo el alero, que la noche iba a ser caliente. Y cuando todos se habían dormido, enderezó al Quinton con un paso menos asentado que años antes y caviloso sobre el cambio que había dado el malevo en sus costumbres. Ni bien llegó al parque, un ventarrón se olzó, y creyó el hombre en mal aviso. Se abrió paso como pudo entre las malezas y llegó trompezando al abra después de muchas vueltas. Venía sudando, el aliento se le añudaba en el garguero y se sentó a descansar, esperando que se le pasara el sofocón y preguntándose si no sería miedo. Malo es pa' un varón hacerse esa pregunta, y el hombre ya comenzó a sobresaltarse con los ruidos de aquella soleda. La tormenta suele alzar ruidos extraños en la arboleda. A veces el viento es como un llanto de mujer, una rama rota gime como un cristiano, y hasta a mí me ha sucedido quedarme atento al ruido de un cascarón de un calito que golpeaba el tronco, creyendo fuera el alma de algún condenado a echar leña sin descanso. Al día siguiente, como sucede en esos castigos de Dios, el ánima encuentra deshecho su trabajo y tiene que seguir achando y achando con la esperanza que un día el filo de su hacha rompa el encanto. En esos momentos he sentido achicárseme el alma, pensando en lo que a cada uno le puede guardar la suerte, y me hago cargo lo que sería del inglés, ya viejón, con más de un pecado encima, figurándose que esa sería la hora de su castigo. Pero él no creía en ánimas, de suerte que crió coraje y se arrimó al lugar en que debía estar el plato. Lo halló como antes, y como antes también se agazapó pa' esperar. Ya harían muchas horas que estaba allí, y le pareció una eternidad. No podía ver la hora por la escuridad y quiso levantarse pero sintió como una mano que le pasaba por la carretilla y se agachó más bajito, pues ya le estaba entrando frío, y si no ganaba las casas era porque tenía miedo.
Tendió la oreja y sintió que, enfrente, algo caminaba entre las hojas secas. Había parado el viento y podía oír clarito los pasos de un cristiano que gateaba. Aguantó el resuello y miró pa'l lado que venía el ruido. Como a una cuarta del suelo, vido relumbrar dos ojos que lo miraban. Sintió que el corazón le daba un vuelco y apretó el cuchillo que había desenvainado, jurando que, si era broma, bien cara la había de pagar quien le hacía pasar tamaño susto. Pero volvió a mirar, y más cerca dos otros ojitos brillaron. Sintió un tropel a su espalda, le pareció que alguien se raiba, y ya, mitad de rabia y miedo, saltó al esplayao. Venga, gritó, el que sea, que yo le he de. Pero, ay no más, un bulto le pegó en las piernas, el hombre trabó con unos pasos y se fue de largo, cayendo con el hocico entre el plato de Leighton Vacio. Más sombras le pasaron por encima, alguno le gritó una cosa al oído, llevándosele media oreja, sintió como patas peludas de diablo que le pisoteaban la cara y se la rajuñaban. Hizo fuerza y disparó pa'l monte. No quería saber nada, y corría este cristiano por entre los árboles, dándose contra los troncos, pisando en falso, enredándose en las biznagas, chuceándose en los cardos, y gritaba como ternero perdido rogando al Señor lo sacara de ese infierno. Don Segundo se rió. Ave María, susto grande se llevó este hombre. Vea el duro, gritó otro, se hizo manteca. ¿Y cómo fue que había tanto bulto, si parece maldición río Silverio? Jue, siguió don Segundo, que la talanima había juntado unos pesos y jullo del pago a vivir como Dios manda. Como la viuda seguía poniendo la comida, la olfateó un zorro, y dende entonces vienen en manada. El que quiera sacárselas tiene que ir al vertido y no pisar en hoyos. Todos festejaron el cuento. Decididamente, don Segundo los había fumado para que no lo embromaran, pero el cuento valió uno serio. Hubo un movimiento general. A los que estaban cebando se les había enfriado la hierba. Otros se fueron a dormir, mientras los menos cansados volvían hacia la mesa, donde la baraja, manoseada y vieja, esperaba el apretón cariñoso de las manos fuertes. Ricardo Guiraldes. Ricardo Guiraldes, Buenos Aires, 13 de febrero de 1886 París, 8 de octubre de 1927, fue un novelista y poeta argentino. Guiraldes nació en el seno de una familia de aristocracia argentina de fines del siglo XIX. Don Manuel Guiraldes, su padre, quien llegaría a ser intendente de Buenos Aires, era un hombre de gran cultura y educación, también con mucho interés por el arte. Esta última predilección fue heredada por Ricardo, que dibujaba escenas campestres y realizaba pinturas al óleo. Su madre, doña Dolores Goñi, pertenece a una de las ramas de la familia Ruiz de Arellano, familia fundadora de San Antonio de Areco. Un año después de nacer Ricardo, la familia se trasladó a Europa, donde permaneció durante algún tiempo. A su regreso, el niño tenía 4 años de edad y se lo podía escuchar hablando tanto francés como alemán. Y es el francés el idioma que dejaría honda huella en su estilo y preferencias literarias. Su niñez y vejez se repartieron entre San Antonio de Areco y Buenos Aires, respectivamente. Sin embargo, fue en San Antonio donde se puso en contacto con la vida campestre de los gauchos y reunió las experiencias que habría de utilizar luego, años más tarde, en Raucho y en Don Segundo Sombra. Fue allí donde conoció a Segundo Ramírez, un gaucho de raza, en el que se inspiró para dar forma al personaje de Don Segundo Sombra. Tuvo una serie de institutrices y luego un profesor mexicano, que reconoció sus aspiraciones literarias y lo animó a continuar con ellas. Estudió en varios institutos hasta que acabó el bachillerato a los 16 años. Sus estudios no fueron brillantes. Comenzó las carreras de arquitectura y derecho, sucesivamente. Sin embargo, abandonó los estudios universitarios y emprendió varios trabajos en los que tampoco se mantuvo por mucho tiempo. En 1910, viaja a Europa y Oriente en compañía de un amigo. Visita Japón, Rusia, la India, Oriente Próximo, España para instalarse finalmente en París con el escultor Alberto Lagos. En la capital francesa, decide seriamente convertirse en escritor. No obstante, Guiraldes se dejó seducir por la vida fácil y divertida de la capital francesa y emprendió una frenética vida social, descuidando sus proyectos literarios. Pero un día se le ocurrió sacar de un cajón unos borradores que había escrito, unos cuentos campestres, que luego incorporaría a sus cuentos de muerte y de sangre. Les leyó los cuentos a unos amigos y lo animaron a publicarlos. Ya en estos primeros borradores se dio cuenta de que había forjado un estilo muy particular. Volvió a México en 1912 después de haber decidido, de una vez por todas, convertirse en escritor. Al año siguiente, 1913, se casó con Adelina del Carril, hija de una destacada familia bonaerense. La ceremonia se realiza el día 20 de octubre, en la estancia Las Polvaredas, y ese mismo año aparecieron varios de sus cuentos en la revista Caras y Caretas. Estos y otros de 1914 irían a formar parte de Cuentos de Muerte y de Sangre que, junto a El Cencerro de Cristal, se publicarían en 1915 animado por su mujer y por Leopoldo Lugones.
Sin embargo, no tuvo éxito. Dolido, Guiraldes retiró los ejemplares de la circulación y los tiró a un pozo. Su mujer recogería algunos de ellos y hoy en día estos libros, manchados de humedad, tienen un gran valor bibliográfico. A finales de 1916 el matrimonio Guiraldes, junto a un grupo de amigos, emprende un viaje a las Antillas, visitan Cuba y lo terminan en Jamaica. De sus apuntes surgiría el esbozo de su novela Saimaca. En 1917 aparece su primera novela Raucho. En 1918 publica la novela corta Rosaura, rótulo de 1922, con el título Un idilio de estación en la revista El Cuento Ilustrado de Horacio Quiroga. En el año 1919 viaja otra vez a Europa con su mujer. En París establece contactos con numerosos escritores franceses. Frecuenta tertulias literarias y librerías. Entre todos los escritores que conoció en esa visita, quien mayor huella le deja fue Valéry Larbaud. En 1923 publica en Argentina la edición definitiva de Rosaura, muy influenciada por escritores franceses, y que es razonablemente bien recibida por público y crítica. En 1922 vuelve a Europa y, además de establecerse en París, pasa una temporada en Puerto Poyensa, Mallorca, donde había alquilado una casa. A partir de ese año se produce un cambio intelectual y espiritual en el escritor. Se interesó cada vez más por la teosofía y la filosofía oriental, en busca de la paz del espíritu. Su poesía es fruto de esta crisis.